Irrigación periodontal no tiene ni idea. Nadie describe las características de la cureta universal, que había que compararla con la de Grace. El registro periodontal simplificado, la mayoría ni lo leyó, y eso que les dije que se los iba a tomar en el teórico. Me parece que los que vinieron al teórico les fue bien y a los otros más o menos, me parece. Después la otra pregunta esa que les había dicho que les iba a tomar cuáles eran las características de una bolsa para resolverla con raspaje alisado radicular únicamente. Les di las 3 características. Después les dije cuál era el fundamento del raspaje alisado radicular que se les iba a tomar. Uno me describió todo lo que era raspaje alisado. Eso está mal, no se lo hago, ¿vale? Les tenía que poner solamente el fundamento. Las fases también. Son pocos los que las han puesto bien a las fases de tratamiento. Más o menos. Así empezamos. El martes me llamó la atención que había una pregunta que decía indicaciones del hilo, cepillo, Sí. unipenacho y cepillo interdental, que eso lo vimos lo vimos en las clases de apoyo, tuvimos todo un taller de eso, más allá del Sí, teórico. aparte está subido en la plataforma para que Aparte, está subido en la plataforma, pero esa pregunta la vi muy pobre, me llamó la atención, que era muy fácil. sí. Era Em, fácil el parcial, me parece, ¿o no, chicos? ¿Qué les parece? ¿Qué les pasó? Bueno, es que los que están acá son los que han estudiado, los que entran al teórico, digamos. Sí, diagnóstico, son pocos también los que lo han puesto bien. Pero bueno, quiero hacer el cuadrito ese que siempre lo damos también. Bueno, vamos a ir entonces con los que vienen al teórico, serán los que van a probar. Hoy son 30 nada más, cada vez son menos. Y bueno, vamos a ver. Mañana calculo que voy a controlar las correcciones para ver que todos estén bien. Y después, bueno, le subiremos las notas. Y por supuesto no les vamos al recuperatorio el lunes que viene, pues no tienen tiempo de estudiar, sino el otro lunes, se los daremos el otro martes. Bueno, vamos a compartir pantalla. ¿Profe, suben las Sí, notas o nos la dan el martes que viene? no, se las voy a subir a la plataforma. Lo que pasa es que tenemos a la secretaria a Karina le han puesto un marcapaso, está internada, recién le han dado el alta, el viernes la internaron. De todos modos, a mí me gusta rever todos los exámenes para asegurarme que estén corregidos bien, que después no vengan con algún jefe que haya corregido mal alguna pregunta o algo, entonces me gusta chequearlos que todos estén bien para evitar problemas y después recién subirles la nota. Así que calculo que el fin de semana, bueno, lo estaremos subiendo. Bien, gracias. Bueno, vamos a compartir pantalla. Hoy vamos a empezar a estudiar. Denme un segundo. Sí, Recién entró. a ver, ¿me preguntas algo? Pensé que me estaban preguntando algo. Bueno, vamos a ver. Vamos a compartir. No, Sí, profe. pregúntame. Pero Yo te escucho cortado, no sé. sí, se escucha cortado, Noelia. Espera que no es este el teórico, denme un segundo, porque tenía dos abiertos. Voy a cerrar esta, así puedo abrir la otra. A ver, tenemos acá este. Ya se los comparto, denme un segundo. Este vamos a ver, vamos a empezar por el principio. Bueno, a ver. ¿Ustedes ahí están viendo que comparto o no? Sí, sí, profe. Se ve. Bueno, vamos a empezar a estudiar hoy la etiología de estas enfermedades gingivales, periodontales y perimplantares. Es la unidad 3 del programa. Vamos a empezar a desarrollarla. Esto ustedes recuerden que era el dibujito de la etiopatogenia, de la enfermedad periodontal, que la enfermedad periodontal es producida, el agente causal principal es la placa bacteriana. Esto que tenemos acá, el desafío microbiano, pues no solamente está formado por bacterias, sino también intervienen otros microorganismos como virus, hongos, parásitos, etcétera, que van a actuar sobre un huésped, que este huésped va a dar una respuesta
inmunoinflamatoria para defenderse de esa agresión, en donde va a liberar diferentes moléculas, como van a participar también células como los polimorfos nucleares neutrófilos, que van a liberar citoquinas, prostaglandinas, los linfocitos van a producir anticuerpos contra esas bacterias, y toda esa respuesta va a depender de cómo esté modificado o susceptible ese huésped. Ese huésped puede estar modificado por factores ambientales, como el estrés y el tabaco, por ejemplo, o por factores de riesgo, ya sean desde la genética que predispone, hasta factores de riesgo sistémico, como por ejemplo la diabetes mellitus, o cambios hormonales, u otras patologías que ya vamos a ir estudiando más adelante. Y toda esa respuesta inmune que de ese huésped modificado van a depender la manifestación clínica que se produzca, es decir, los signos y síntomas con los cuales la enfermedad se manifieste. Hoy vamos a ir estudiando este cuadrito en los diferentes cuadraditos de este esquema. Hoy vamos a empezar con este cuadradito primero, que es el naranja, que es el desafío microbiano. Vamos a empezar a estudiar el biofilm. Lo primero que se forma en el diente cuando yo me cepillé los dientes, a los pocos segundos comienza a formarse lo que se denomina película adquirida. La película adquirida es una cutícula delgada que es de naturaleza orgánica, es estéril, no tiene célula, por eso decimos que es acelular, y va a recubrir todas las superficies de todos los dientes que estén expuestas al medio bucal. Como así también va a recubrir todas las que son restauraciones protéticas, obturaciones de resinas, de amalgama, todo trabajo que se haya hecho en la boca sobre los dientes va a estar recubierto por esta película. La película adquirida se forma a partir de la saliva. ¿Por qué? Porque sobre las superficies estas que están expuestas al medio bucal se van a depositar selectivamente glucoproteínas salivales. Algunas, por ejemplo, son mucinas, otras son proteínas ricas en prolina. Hay también fosfoproteínas, proteínas ricas en histidina, enzimas, como por ejemplo la alfa-milasa, inmunoglobulinas, como la A y la G, y otras moléculas que van a tener la función de producir adhesión para las bacterias. El aminoácido más abundante en la película adquirida es la glicina. No hace falta que se aprendan estos nombres. Lo que quiero es que entiendan que hay una selección de las glucoproteínas que están en la saliva y de otras proteínas de la saliva que se adhieren al diente y forman esa delgada cutícula que es la película adquirida, a partir de la cual va a servir de adhesión para otras bacterias. ¿Sí? Nunca les voy a preguntar todos los nombres. Lo que quiero es que lo entiendan. ¿Qué funciones tiene la película adquirida? Bueno, por un lado, participa en que se formen manchas extrínsecas en la superficie de los dientes, protege al esmalte porque tiene funciones que son benéficas y funciones que son dañinas, digamos. Por un lado, pigmenta los dientes. Por otro lado, o sea, favorece que se formen esas manchas. Por otro lado, protege al esmalte del desgaste masticatorio, porque actúa como un lubricante. Resiste la acción abrasiva. Solo la podemos eliminar, no la puedo eliminar ni con un chorro de aire, ni solo la elimino pasando piedra pome o cepillo. Es resistente a la acción de los ácidos, entonces eso evita la descalcificación dentaria. Actúa también como una membrana semipermeable, reduciendo así la pérdida de los iones de calcio y fosfato de la superficie del esmalte, a la vez que es permeable para que pasen iones para reparar el esmalte. ¿Vieron cuando ustedes le indican al paciente una pasta que tiene flúor, por ejemplo? Bueno, o otras sustancias químicas. Esta película permite que esos iones, por ejemplo el flúor, penetren en el esmalte y favorezca la reparación del esmalte dañado. ¿Se acuerdan que el esmalte estaba formado por hidroxapatita y con el flúor forma la fluorhidroxapatita? Bueno, es a partir de esta función que tiene la película adquirida. Profe, Sí, ¿puede repetir cómo podemos eliminar esas manchas extrínsecas? las manchas extrínsecas se eliminan o con pasta de pulir, con cepillitos y pasta de pulir, o también se pueden eliminar con el cavitador. Eso ya lo vamos a ir viendo cuando veamos tratamiento. Ahora solamente dije que a partir de la película adquirida, esta favorece o participa en la formación de las manchas extrínsecas. Después ya Bueno, vamos a gracias. lo que sí, ¿cómo le eliminamos a la película adquirida? La película adquirida no se elimina, por ejemplo, ya vamos a ver después cuando la comparemos con la materia alba y el biofilm, no la podemos eliminar solamente, por ejemplo, con un chorro de aire. Hay que eliminarla pasando un cepillo, pasta de pulir también, o piedra pómez, se decía antiguamente.
Lo otro que también que favorece al diente o al esmalte porque sirve de matriz para la remineralización del esmalte. Pero ahora viene la contra de esto. ¿Qué pasa cuál es la acción negativa que tiene la película adquirida? Que sirve para la adherencia de las bacterias a la superficie de los dientes. Actúa como un medio de anclaje, ¿sí? Por supuesto, es una adhesión específica para algunos microorganismos que forman la placa. Por ejemplo, los primeros colonizadores que son los cocos gram positivos. Esos se adhieren a la película adquirida y ahí comienza a formarse la placa bacteriana. O sea que la película adquirida, por un lado, es buena porque ayuda al esmalte, favorece la remineralización, pero por otro lado, tiene una acción en contra, digamos, que es que permite la adherencia de las bacterias a las superficies del diente. Las bacterias, además, para unirse a la superficie dentaria, depende de cada bacteria, tiene diferentes sustancias o estructuras que le permiten la adherencia. Dentro de esas estructuras que le permiten la adherencia son, por ejemplo, algunas bacterias, no todas, tienen glucocálix. El glucocálix se encuentra por fuera de la membrana celular, está formada por glucoproteínas y glucolípidos y le permite a la bacteria adherirse a la película adquirida. Y también permite adherirse bacterias con bacterias. Otras bacterias presentan adhesinas, que están sobre la superficie de la bacteria y estas tienen la capacidad de unirse a los receptores glucídicos que tiene la película adquirida. Entonces, algunas bacterias se van a unir a la película adquirida a través del glucocálix. Otras se van a unir a través de adhesinas que poseen en su superficie. Otras tienen lectinas, que son proteínas que están en el glucocálix, que van a actuar como puentes de unión entre los glucanos y entre los glucanos de los glicocálidos de otras bacterias. Otras bacterias se unen tienen fimbrias. Las fimbrias tienen una estructura proteica y estas proteínas le permiten la adhesión a otras superficies que presentan grupos glucídicos. Otras bacterias tienen cápsulas, que es una envoltura polisacárida, y esta también le da capacidad de adherencia. Otras bacterias se unen a partir de glucanos y dextranos. Entonces, esto es para que ustedes vean que las diferentes bacterias, no todas se van a unir iguales. Las diferentes bacterias van a unirse a través de diferentes mecanismos, ya sea a la película adquirida o a otras bacterias. ¿Estamos? Entonces, ¿cómo se va a formar? ¿Cuál va a ser la cronología en la formación de la placa bacteriana? Lo primero que se forma, el primer paso en la cronología de la formación de la placa bacteriana es la formación de esta película adquirida. A través de la saliva, de glucoproteínas de la saliva, se produce una absorción selectiva sobre la superficie del diente y se forma esta película adquirida. Luego, sobre esta película adquirida, a través de esos mecanismos de adhesión que tienen algunas bacterias, se va a producir la colonización inicial de la superficie dental. Vamos a ver cuáles son esas bacterias que son los primeros colonizadores, que se unen, hace que la placa bacteriana vaya aumentando de espesor, crean condiciones para que se produzca la colonización secundaria. Van cambiando el medio ambiente de ese ecosistema para que otras bacterias puedan adherirse y puedan vivir. Entonces se produce luego la colonización secundaria y la maduración de esa placa bacteriana. ¿Sí? Vamos a ver cómo. Entonces, lo primero que dijimos recién, lo primero que se produce es la formación de la película adquirida por un mecanismo de absorción selectiva de las glucoproteínas de la saliva. Proteínas que son mucinas, proteínas ricas en prolina y todas las que nombramos recién, ¿sí? Acá van a intervenir, por ejemplo, lo que ustedes estudiaban en química, las fuerzas químicas o fuerzas electrostáticas, fuerzas de Van der Waals, que son fuerzas hidrófobas. Recuerden ustedes que la saliva es una cuestión de cargas negativas y positivas. ¿Se acuerdan que estudiaban en química por las cuales actuaban estas fuerzas, que algunas se atraían y otras se repelaban? No me sale la palabra. Sí, no se atraían, eran repelentes unas con otras. Bueno, entonces, por una cuestión de cargas, sobre la superficie del diente se va a adherir la saliva. Luego, sobre esta saliva, sobre estas glucoproteínas que se van a adherir, se van a adherir los cocos gram positivos, que son los colonizadores primarios. Entonces,
La colonización de la película por las diferentes bacterias va a estar dada, primero, por una adhesión inicial de bacterias que se va a producir, un transporte de las bacterias hacia la superficie del diente, ya sea por movimientos que también los estudiaron en química ustedes, por los movimientos brownianos, por sedimentación de microorganismos, por el flujo del líquido, por actividades quimiotácticas. Luego se va a producir la adhesión de esas bacterias, que es una adhesión reversible. Quiere decir que la podemos revertir, se puede eliminar. Entonces acá van a intervenir esas fuerzas que habíamos estudiado en química, las fuerzas químicas electrostáticas de Van der Waals. Luego se produce en la tercera fase la fijación de esas bacterias, donde ya hay un anclaje más firme entre las bacterias y la superficie. Entonces ya acá van a intervenir otras de esas uniones químicas que estudiamos, que eran las uniones iónicas, los puentes de hidrógeno. ¿Recuerdan, no? Para eso les hacemos estudiar química. Y por último, se produce la colonización de la superficie y el comienzo de la formación de esta biopelícula. Entonces, los primeros colonizadores van a ser cocos positivos, que son anaerobios facultativos, es decir, que ellos necesitan oxígeno para poder vivir. Por ejemplo, el Streptococcus sanguis, que es uno de los que se une a proteínas ricas en prolina y a la milasa. Recuerden que nosotros dijimos que esa absorción selectiva de glucoproteínas de la saliva eran diferentes glucoproteínas que se adherían para formar la película adquirida. Unas dijimos que eran proteínas ricas en prolina. Bueno, el coco, el Streptococcus sanguis, que es un coco positivo, se va a unir a esas proteínas que son ricas en prolina. Por ejemplo, hay bacilos como el Actinomyces viscosus que tiene adhesina, que es otro mecanismo de adhesión. Entonces, a través de las adhesinas va a poder unirse a esos cocos. Entonces, ¿qué va pasando? Los colonizadores primarios van a ir preparando un ambiente en el ecosistema, un ambiente en cuanto a cantidad de oxígeno, a nutrientes, a la eliminación de desechos, que sea favorable para que los cocos secundarios, que son mucho más exigentes en cuanto a sus requerimientos o sus exigencias para poder vivir y multiplicarse, requieren para poder adherirse, ¿sí? Entonces, luego de que se produce la colonización, viene la maduración de esa placa. Esa maduración de la placa se va a ir produciendo por una coagregación, por la interacción estereoquímica específica de moléculas de proteínas y carbohidratos sobre la superficie de las células bacterianas. Va a haber un desarrollo de una matriz extracelular y se va a producir la multiplicación de estas bacterias. Acá va a haber también cambios en el comportamiento de esas bacterias adheridas, va a haber un crecimiento celular activo, se van a sintetizar nuevos componentes de la matriz exterior, es decir, todo ese medio ambiente se va a modificar para cumplir los requisitos más exigentes que tienen estas bacterias, que son los colonizadores secundarios. Estos colonizadores secundarios son más exigentes y son más virulentos, ¿sí? Y la placa se va a ir haciendo de anaerobia facultativa, de aerobia o aerobia facultativa, a una placa más anaerobia facultativa y anaerobia estricta, que ya son bacterias que necesitan que no haya oxígeno directamente para poder vivir y multiplicarse. Entonces, lo primero tenemos un incremento, se va a ir produciendo un incremento de esa masa bacteriana, porque se van a ir adhiriendo a esos colonizadores iniciales nuevas bacterias. Entonces, eso va a ir haciendo que la masa bacteriana aumente, se incremente, ¿sí? Y se van a ir sintetizando también polímeros extracelulares que van a ir modificando esa matriz que las engloba. Esto va a hacer que se produzcan cambios, como dijimos recién. Uno de esos cambios va a ser en el gradiente de oxígeno. Va a ir disminuyendo el oxígeno a medida que se incrementa la masa de bacterias. ¿Por qué? Porque ese oxígeno va a ir siendo utilizado por las diferentes capas de bacterias más superficiales. Entonces, la difusión del oxígeno hacia las capas más profundas se va a ir reduciendo. Pero esto es así porque esas bacterias necesitan que no haya oxígeno para poder vivir. También se van a producir gradientes de disminución en la nutrición de los nutrientes suministrados por la saliva. ¿Por qué? Porque estas bacterias que son más patógenas, que son colonizadores secundarios,
no se van a alimentar de los nutrientes que por ahí proporciona la saliva para los colonizadores primarios, sino que se van a ir alimentando a veces de nutrientes que vienen del fluido crevicular gingival, porque están en capas más profundas. Como así también a veces se nutren de desechos de las otras bacterias, de los colonizadores primarios. Y entonces se van a ir generando también gradientes inversos en los productos de la fermentación. Todo esto van haciendo las bacterias, es bastante complejo el trabajo que hacen las bacterias para poder armar este biofilm que sea más patógeno. Entonces, nosotros tenemos que sobre esa película adquirida hay receptores superficiales. Esos receptores les permiten a los cocos y a algunos bacilos gram positivos adherirse a la película, y luego receptores que tienen ellos van a ir permitiendo la adherencia de bacterias gram negativas. Dentro de ellas tenemos algunas bacterias que son, ya vamos a ver después, son como bacterias de un grupo que son del color naranja, que son bacterias que tienen como dos bracitos. Por un lado, una manito les permite adherirse a las bacterias colonizadores primarios, cocos, bacilos, actinomyces, y con la otra manito se van a unir a las bien patógenas, que son las que ya vamos a ver después del grupo rojo. Tiene esa capacidad. Una de esas bacterias, que ya la vamos a ver en el dibujito, que tiene gran capacidad así de unir a los dos grupos, es el Fusobacterium nucleatum, que es muy importante. Esto va a hacer que se aumente la heterogeneidad de la placa bacteriana. Va a haber mayor cantidad de especies bacterianas y se va a ir produciendo la maduración, ¿sí? Todas estas bacterias van a trabajar como formando un complejo donde están todas interrelacionadas. Y todos los cambios en las condiciones ecológicas, ya sea en la capacidad, en la cantidad de oxígeno, de nutrientes, de desechos, van a hacer que estas bacterias que son gram negativas y anaerobias estrictas, que son las últimas que colonizan, van a hacer que aumente la patogenicidad o la virulencia de esa placa bacteriana. ¿Vamos hasta ahí? ¿Entienden cómo se forma? Sí, profe. Sí, profe. Son, primero, la película adquirida, los colonizadores primarios y los colonizadores secundarios. Y entre ellas, por mecanismos de adhesión que tienen las bacterias, se unen los cocos y los bacilos gram positivos a la película adquirida, y luego se van a ir uniendo entre ellas y así van madurando esas capas hasta que llegamos a las bacterias que son anaerobias estrictas, gram negativas. Bueno, tenemos que hacer siempre también el diagnóstico diferencial con lo que es película adquirida con materia alba, que es totalmente distinta, ¿sí? La película adquirida es transparente, se comienza a formar a los pocos segundos que nosotros hemos realizado la higiene dental. En cambio, la materia alba ya es un depósito de color amarillo o blanco grisáceo, es blanda, es pegajosa, es menos adherente que la placa bacteriana. Esta sí la puedo desprender con un chorro de aire o de agua. También se desprende con los movimientos de la masticación. Y está compuesta por microorganismos, por células epiteliales que se descaman, por leucocitos. Hay también proteínas, lípidos de la saliva, pero no tiene una estructura organizada. Es como una estructura muy irregular, ¿sí? No está organizada. La podemos ver a simple vista, a diferencia de la película adquirida que no la podemos ver a simple vista. No se precisan para su observación para detectar las sustancias reveladoras de placas, como sí vamos a necesitar para poder detectar a veces a la placa bacteriana. Se forma y aparece en los periodos interingesta, o sea, después de las comidas, a las pocas horas de que hemos comido, ahí comienza a formarse. Y sobre dientes que están previamente limpios. ¿Sí? Y se lo ve así. ¿Ven este incisivo que está acá abajo? Acá estoy marcando con el cursor, ustedes lo alcanzan a ver. Es un depósito blando, pegajoso, color ya sea blanco, amarillento o grisáceo en algunos casos. Y si yo tiro un chorro de aire, esto se puede desprender. Y se forma en los periodos interingestas, es decir, cuando no hay, por ejemplo, el movimiento masticatorio le elimina, bueno, el cepillado por supuesto que le elimina, y hasta con un chorro de aire porque es menos adherente que el biofilm. Y ahora sí vamos a ver bien cuál es el concepto de biofilm.
el biofilm o placa bacteriana o placa dental, lo van a encontrar en la literatura. El concepto nuevo, la terminología nueva es biofilm. Son comunidades bacterianas, polimicrobianas, porque no solamente hay bacterias, sino que hay otros microorganismos que las forman, muy organizadas y adaptadas para poder crecer y sobrevivir. Estas comunidades están rodeadas por una matriz extracelular y unidos a una superficie sólida no descamable. La superficie sólida no descamable es el diente, o una prótesis, o una corona, o una restauración operatoria, ¿sí? Estas comunidades polimicrobianas están formadas por millones de especies de bacterias. Se van formando, como vimos recién, unas bacterias van favoreciendo y creando un ambiente para que las otras puedan vivir y sobrevivir. Por eso están muy organizadas y muy adaptadas. Entre ellas arman este ecosistema para poder sobrevivir. Y ellas mismas van sintetizando polímeros que van formando esa matriz extracelular que las rodea y las protege, ¿sí? Hay dos conceptos que tenemos que tener en cuenta cuando leemos artículos sobre placa bacteriana. Uno es el concepto de hábitat, que el hábitat se refiere al sitio donde una comunidad bacteriana crece, se reproduce y sobrevive. Y cuando ustedes lean la palabra nicho, el nicho no es un sitio, sino que es el papel que un microorganismo desempeña en un hábitat. Esta, a diferencia de la matriz alba, el biofilm, sí necesitamos el uso de sustancias reveladoras especiales para ser detectado. No se ve a veces simple vista, ¿sí? Como la materia alba. Y esta sí, otra diferencia es que la materia alba la podemos desprender con un chorro de aire a presión, con el chorro de la jeringa triple, mientras que la placa bacteriana del biofilm no. Necesitamos realizar el cepillado. ¿Cuáles son los componentes de este biofilo, esta biopelícula? Tenemos por un lado la superficie para la adherencia, que es ese sustrato sólido no descamable que es el diente. Por otro lado, la biopelícula propiamente dicha. Y el tercer elemento, componente, es el caudal de flujo. El caudal de flujo es porque dentro de esta biopelícula existen como canales. Ustedes imagínense que esto es como una ciudad que está toda interconectada, por ejemplo, Venecia, que está toda interconectada por canales, por donde circulan las góndolas o se navega. Bueno, que a través de ese caudal de flujo de esos canales va a proporcionar los nutrientes hacia las diferentes zonas de la biopelícula y va a hacer también que se eliminen a través de este caudal de flujo los productos de desecho. También se va a poder transportar esto de células a células o a otras zonas donde se ha colonizado, etc. Entonces, la estructura del biofilm está formada por una matriz intercelular, por microorganismos y por los canales. Esa matriz intercelular, que forma aproximadamente un 20 o un 30% de la estructura total del biofilm, está compuesta por componentes orgánicos como polisacáridos, proteínas, glucoproteínas, lípidos, y también componentes inorgánicos, o sea, iones de calcio, de fósforo, sodio, potasio, flúor. Y también por células del huésped, que son células epiteliales, macrófagos, leucocitos, y por agua, ¿sí? Esa es la matriz que rodea todo esto. Los microorganismos, que son los que forman la mayor parte de la estructura de este biofilm, que son aproximadamente entre un 70 y un 80% del componente, están, acá como en este dibujo, están formando como en grupos, como en microambientes. Y estos microambientes se van a ir uniendo de acuerdo o formando, constituyendo de acuerdo al pH, a la concentración de oxígeno, a los nutrientes. Y estos microorganismos están representados no solamente por bacterias, que si bien son el principal factor etiológico, sino también que hay algunos virus que intervienen, hongos y otro tipo de células. Y entre estas comunidades van a estar los canales que discurren por la matriz esta intercelular y son los que permiten el intercambio de nutrientes, oxígenos, productos de desecho, moléculas, etc. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Sí, profe. ¿Sí? Entonces, tres componentes tenemos. La superficie a la que se adhiere, la biopelícula propiamente dicho y este caudal de flujo que va a permitir que se produzca a través de esos canales
el transporte de células, de nutrientes, de productos de desechos, de oxígeno, etc. Y está formado por una matriz intercelular entre un 20 y un 30% y por los microorganismos entre un 70 y un 80%. Y los canales. Este biofilm tiene también una matriz protectora. Y esto es muy importante porque esta matriz protectora la protege de los mecanismos de defensa, es decir, de la inmunidad del huésped, de esa inmunidad innata y esa inmunidad adquirida. Bueno, las bacterias se protegen, tienen una matriz que las protege para que el huésped no las pueda destruir. Por eso son altamente complejos la estructura que tienen y están adaptados realmente para poder sobrevivir. Lo protege también de sustancias ambientales que pueden ser potencialmente tóxicas, a veces hasta sustancias que liberan otras bacterias. Lo protege también de los productos químicos, como por ejemplo algunos antisépticos que nosotros podemos recetarle a nuestro paciente. Bueno, las bacterias tienen una matriz que las protege para que esos antisépticos no puedan actuar. Se protegen también de la acción de algunos antibióticos. También esta matriz las protege de cambios que se produzcan en el ambiente, cambios del pH o cambios osmóticos. Y también son tan especializadas y tan modernas esta estructura del biofilm que tienen un sistema de Wi-Fi propio. El Quorum Sensing, que es un sistema de comunicación intercelular, es el sistema de Wi-Fi de las bacterias, ¿sí? Es el internet de las bacterias, pero funciona mucho mejor que el internet de nuestras casas, porque realmente les permite enviarse a través de este sistema de comunicación intercelular entre ellas, pueden enviar señales químicas. Estas señales también pueden servir para la regulación y la expresión de genes, para la producción de proteínas, para la producción de enzimas o toxinas que son dañinas. Sirven también para tener capacidad de resistencia, por ejemplo, ante los antimicrobianos que nosotros podemos recetarle a un paciente, para desarrollar un ambiente físico-químico que les permita vivir y sobrevivir. El sistema este de Quorum Sensing es muy importante. Entonces, si ustedes ven todo lo que estamos describiendo de este biofilm, la verdad que el biofilm tiene una estructura altamente compleja, ¿sí? Es difícil de que lo podamos destruir. Por eso a veces, no en todos los casos, sirve dar un antibiótico. Nosotros a veces para tratar la enfermedad periodontal damos un antibiótico y si no hemos tratado antes, no hemos desorganizado el biofilm, el antibiótico no actúa, porque no llega por todos estos mecanismos de protección que tiene, ya sea por la matriz o por este sistema de Quorum Sensing, esta comunicación intercelular tan altamente especializada que tienen entre ellas. Es fascinante, la verdad, que el mundo de las bacterias. Profe, Sí, pregunte. no me quedó claro una cosa. ¿La matriz protectora y el Sí. quórum también forman parte de la estructura junto con la matriz intracelular, en realidad, microorganismos y canales? En realidad la estructura está formada entre un 20 y un 30% por estos componentes orgánico, inorgánico y células del huésped y agua, y un 70 y un 80% por microorganismos, ¿sí? Además, esta estructura tiene canales, tiene una matriz y tiene el Quorum Sensing, Bárbaro. ¿sí? Una cosa Gracias. son los componentes estructurales y otra, esto sería como, no son componentes Como que estructurales, forman pero parte, forman digamos, parte, también. sí, forman parte de lo que es el biofilm, ¿sí? Bueno. Ahora vamos a ver cómo clasificamos a la placa. Ustedes están acostumbrados a estudiar la placa bacteriana que produce la caries dental, ya la han estudiado en materias de tercer año. En periodoncia nosotros tenemos una placa bacteriana que es más periodontopatógena, ¿sí? No depende del azúcar o de la glucosa, sino que esta es asacarolítica. Y la vamos a clasificar primero de acuerdo a su ubicación en la placa que está por encima del margen gingival, que es la placa supragingival, y la que se encuentra por debajo del margen gingival en placa subgingival. A su vez, esta placa subgingival podemos clasificarla en placa adherida al diente, esta que se pega al diente por todos estos mecanismos que estuvimos estudiando recién de adherencia y por todo el proceso de colonización que se produce, de formación de la cronología, que se adhiere al diente y que tiene la capacidad de esa placa luego de calcificar. Y también esta placa subgingival se clasifica en otra porción de la placa que tiene la capacidad no de adherirse, sino que invade los tejidos, es la que está asociada al epitelio o invadiendo el epitelio. Y otra placa que queda ahí en el espacio flotando. O sea que
La placa la podemos clasificar primero en dos grandes grupos de acuerdo a la localización, por encima o por debajo de la encía, en sub o supra. Y a su vez la supra, de acuerdo en qué espacio se encuentra, la podemos clasificar en la que se adhiere al diente, en la que se asocia al epitelio y penetra, y en la que se encuentra flotante. Y esto es muy importante porque de acuerdo a esto va a ser la patología que se va a generar. Entonces, la placa supragingival va a tener interrelaciones nutricias a través de productos de la dieta, ¿sí? Que están disueltos en la saliva. Esos productos de la dieta que están disueltos en la saliva también va a estar afectada la formación que se produce a partir de esto, va a estar afectada por la velocidad de formación, van a favorecer su formación, por ejemplo, las dietas blandas, los alimentos, por ejemplo, alimentos duros como la manzana, la zanahoria, no son favorables para que se formen, pero si son dietas blandas, va a favorecer a que se forme. La acción mecánica de los alimentos y el aumento del flujo de la saliva van a retardar la formación. Aquellos pacientes, por ejemplo, que tienen enfermedades como el síndrome de Sjögren, no sé si ya lo han estudiado en alguna otra materia, que tienen menos saliva, disminución del flujo salival, van a ser pacientes que van a tener una predisposición a formar mayor cantidad de placa supragingival y más rápido, para que lo entiendan, ¿sí? Y a partir de esta sacarosa de la dieta se van a sintetizar glucanos, fructanos que van a constituir una fuente de almacenamiento de energía para las bacterias que van a formar la placa supragingival. Mientras que la placa subgingival no va a estar influenciada por la saliva o por la dieta, porque se encuentra por debajo del margen gingival, ¿sí? Esta placa va a estar influenciada más bien por su relación nutricia con componentes del fluido gingival, del líquido gingival crevicular o fluido gingival crevicular, así lo van a encontrar en los libros. Estos componentes van a promover el crecimiento de bacterias gram negativas. Recuerden que la placa supragingival son más bien bacterias gram positivas. Estas son más bien gram negativas. Y contienen muchas sustancias que las bacterias, este fluido, puede usar como nutriente. Entonces, ¿por qué yo les hacía hincapié en que estudiaran la irrigación del periodonto de inserción y de protección? Porque recuerden que en la irrigación del periodonto de protección está dada por la arteria supraperióstica y la formación de esta con la arteria que viene del periodonto que forma dos plexos, el plexo dentogingival y el plexo subepitelial. El plexo dentogingival se ubica por debajo del epitelio de unión. ¿Recuerdan eso? Está el surco Sí, gingival profe. y el epitelio de unión. Bueno, a partir de este plexo va a salir el fluido crevicular gingival o el fluido gingival, y es el que lleva los componentes para la nutrición de estas bacterias que se ubican ahí dentro del surco gingival, o sea, por debajo del margen gingival, constituyendo la placa subgingival, para llevarle los nutrientes para estas bacterias para que puedan crecer, sobrevivir y multiplicarse. Este huésped también va a funcionar como fuente importante de nutrientes, ya que las enzimas las bacterias tienen enzimas que van a producir la degradación de proteínas que tiene el huésped y van a liberar, por ejemplo, amoníaco, que puede ser utilizado como una fuente de nitrógeno para las bacterias. La descomposición del hierro, de la hemoglobina, también es, por ejemplo, un nutriente para la Porphyromonas gingivalis. Cuando se produce un cambio, por ejemplo, en las hormonas sexuales femeninas, como por ejemplo en el embarazo, que aumentan los estrógenos y las progesteronas, estas hormonas también aumentan en el fluido gingival crevicular o en el líquido crevicular. Y ese aumento de estas hormonas hace que las bacterias, en vez de estar alimentándose de la vitamina K o del hierro, o de otros nutrientes que siempre se están alimentando, dicen, no, hay estrógeno y progesterona, hay bacterias que les gusta más, como por ejemplo la prebotella intermedia, entonces comienza a multiplicarse y a desarrollarse mayor cantidad de prebotella intermedia, y por lo tanto las manifestaciones clínicas de mayor sangrado, mayor enrojecimiento, inflamación, características del embarazo, ¿sí? Porque cambia la composición de la placa bacteriana, porque cambian los nutrientes en esta placa subgingival. Por eso es muy importante que estudiáramos eso. En microbiología hay dos tipos de sucesión microbiana, una autógena y una halógena. ¿A qué se refiere esto? La autógena es aquella sucesión de especies que surge porque las poblaciones que están residentes alternan su entorno y son reemplazadas por especies que se adaptan mejor a ese hábitat que ha sido modificado.
Y en la halógena es cuando una comunidad es sustituida por otra porque el hábitat ha sido modificado por factores que no son de las propias bacterias o de los propios microorganismos. De acuerdo a estos dos conceptos, autógena o halógena, ¿cuál les parece a ustedes que es la sucesión microbiana que se produce en esta comunidad que forma el biofilm periodontal? ¿Una comunidad es sustituida por otra, por factores que no son de los microorganismos? ¿O les parece que las bacterias van siendo reemplazadas por especies que van siendo adaptadas mejor a ese hábitat que se ha ido modificando? Halógena. ¿Halógena se va una y viene otra por Autógena. factores externos? Es más bien autógeno, ¿no? ¿O qué les parece? A ver. ¿Qué les parece a ustedes? Sí, profe, autógena. Claro, porque ¿qué pasa acá? Las bacterias, por ejemplo, de los grupos más... siempre hay bacterias, en el surco gingival siempre hay bacterias. No existe, ya vamos a ver más adelante, que no existe libre, o sea, totalmente aséptico, sin ningún microorganismo, no existe ese sitio. Siempre hay bacterias, pero hay bacterias que son de grupos, de bacterias que son benéficos con la salud, la mayoría, y hay poquitas bacterias que son más bien patógenas de los grupos naranja y rojo que ya vamos a estudiar. Pero cuando van cambiando, esas mismas bacterias van haciendo que cambien las condiciones de ese hábitat. Entonces, esto va haciendo que a medida que cambian las condiciones, o sea, la cantidad de oxígeno disponible, los nutrientes, los desechos, va haciendo que proliferen otras bacterias. Por ejemplo, la paciente está embarazada, hay un aumento de estrógeno y progesterona, entonces bacterias como la Prevotella intermedia, que es del grupo naranja, comienza a alimentarse de eso, entonces comienza a crecer, comienza a modificar esas condiciones de ese microambiente, de ese ecosistema, y favorece también a que se produzca la formación de otras bacterias, ¿sí? Entonces no es que sacamos una bacteria y viene otra bacteria por factores externos, sino que no, acá se va dando sucesivamente, ¿sí? ¿Lo entienden a eso? Profe, y por ejemplo, en un embarazo, ¿eso no se puede evitar? No. Sí, sí, si la paciente no tiene placa bacteriana y no tiene inflamación, no va a tener ningún problema. Lo que pasa es que si la paciente tiene una gingivitis, y ya lo vamos a estudiar, una gingivitis preexistente, porque tenía mal cepillado y formaba placa y la placa estaba ahí depositada, va a ser una gingivitis. Se va a producir esto. Profe, Ah, bien, gracias, profe. yo le hago una pregunta, porque no es la primera vez que me pasa, hay como un montón de mamás de pacientes, digamos, que me dicen que como que en el embarazo se le quiebran los dientes, que, no sé, Que el que hijo tiene las muchas caries. descalcifica. Sí. No, eso es porque se cepillan mal. Eso, nosotros antes hacíamos, antes de la pandemia que teníamos más prácticos, hacíamos un taller que se llamaba Mitos y Realidades. Y una de las preguntas era esa, la que vos acabas de hacer. Porque las madres dicen, ay, en cada embarazo perdí un diente. Sí, yo Me en descalcificó preventiva a mí. habíamos visto que era un mito, pero bueno, ya a esta altura, como hay tantas que me lo dicen, yo no sé qué No, creer. que todo el mundo dice eso, es una cosa que está instaurada en la sociedad. Todos los pacientes dicen eso, las madres le echan las culpas a los pobres hijos que todavía ni han nacido, que ya están les hacen perder los dientes y las descalcifican. No, a ver, la gingivitis ni la periodontitis es producida por el embarazo ni por el cambio hormonal, es producida por las bacterias. Si la paciente tenía mala higiene, va a tener gingivitis, esté o no esté embarazada y va a perder los dientes. Por supuesto que juegan un montón de factores, ¿no? No todas las pacientes que hacen gingivitis, ya vamos a tener más adelante, avanza una periodontitis. Algunas tienen nada más que una gingivitis, otras se curan y otras avanzan, porque bueno, es un huésped que tiene una predisposición genética, que hay múltiples factores, porque es multifactorial la enfermedad que van a influir, ¿sí? No todo paciente que hace una gingivitis avanza a periodontitis, ese concepto sí tenganlo bien claro. Pero eso del embarazo es un mito, ningún hijo les hace perder ningún diente. ¿Sí? Les están pasando factura a los hijos antes de que nazcan. Eso es la mala higiene que tienen, o sea, la placa bacteriana es la que les hace perder los dientes o tener más caries. Profe, También, una consultita. también la paciente embarazada generalmente come más azúcar. Entonces eso también, ayudado de la falta de higiene, hace que tengan más caries. Pero no es el embarazo. Sí. Una preguntita, pero sí puede, digamos, afectar el tema del desorden hormonal que tiene una embarazada o que se agrave más Exacto. enfermedad. Hace que el huésped sea susceptible. Entonces, si es una paciente, por ejemplo, una paciente que no está embarazada, tiene mala higiene,
tiene mucha placa bacteriana. ¿Qué es lo que va a hacer esa placa bacteriana? Una gingivitis, que se va a manifestar con sangrado, el cepillado, con aumento de volumen de la encía, con color rojizo, etc. Si esa paciente, además de tener mala higiene, está embarazada o queda embarazada, va a hacer eso que ese huésped que está susceptible por ese cambio hormonal, que está modificado el huésped y que va a tener modificada su respuesta inmunoinflamatoria para defenderse, va a hacer que todos esos síntomas se exacerben, sean mucho más grandes, más exagerados. ¿Me entienden? Sí, profe. Sí, profe. Claro, como que tiene que tener ya una gingivitis Exacto, preexistente. exacto. Tiene que tener placa bacteriana. O no tenía una gingivitis, pero dejó de cepillarse porque está cansada, porque, bueno, muchas veces los pacientes porque tienen náusea, el cepillado les da náusea, o la pasta dental, o el cepillo muy atrás, entonces no se cepillan, empieza a acumularse placa, y eso hace que vaya cambiando la microflora y se va produciendo esta sucesión microbiana, por eso que va cambiando ese ambiente, se va modificando y se hace un biofilm diferente, más patógeno, y produce la enfermedad. Pero no es el embarazo, es la mala higiene, es la placa bacteriana. ¿Sí? Eso les tiene que dar claro. Debería haber un control previo al embarazo, así como los controles ginecológicos, debería haber un control también dental, periodontal, digamos. ¿Sí? Para evitar esos problemas. ¿Estamos hasta ahí? Sí, Sí, profe. profe. Bueno, Sí, esperen profe. un segundo. Bueno, acá les puse esta foto porque, bueno, para detectar estas bacterias tenemos diferentes métodos. Esta plaquita es una plaquita de cultivo. Esta es una bacteria de pigmento, una Porphyromonas gingivalis, son bacterias de pigmento negro. Todas estas bacterias más patógenas son muy difíciles de cultivar porque son anaerobias y anaerobias estrictas. Entonces, a veces nos tenemos que guiar por métodos de biología molecular, por ejemplo, las PCR, que son estas fotos así. Quizá más adelante, cuando veamos técnicas avanzadas de diagnóstico, las vamos a ver. Bueno, entonces acá para repasar tenemos una placa según la localización supragingival por encima del margen gingival y una placa subgingival que se encuentra por debajo del margen y que se divide en tres grupos. La que se adhiere al diente, que tiene la capacidad de calcificarse y formar el sarro. Una placa que está flotante en este sitio y una placa, y una placa que se adhiere o se asocia al epitelio y que tiene la capacidad de invadir esos tejidos, ¿sí? ¿Y esto por qué es importante? Porque cada una de estas placas se va a asociar con diferentes patologías que se producen a nivel gingivo-periodontal. Entonces, la placa supragingival se encuentra por encima del margen gingival o sobre este. Es una organización estratificada de una acumulación de varias capas de morfotipos bacterianos. Principalmente está formada por cocos y bacilos que predominan sobre la superficie del diente. Hay bacilos también y filamentos gram negativos, también hay espiroquetas, pero todas estas se encuentran por encima de la encía. Mientras que en la placa subgingival que se adhiere al diente, tiene características similares. Primero se van a depositar los colonizadores iniciales como cocos y bacilos positivos, como el Streptococcus sanguis, el mitis, el oralis, Actinomyces viscosus, que son bacilos, el Naeslundi, hay especies de Eubacterium, y todo esto va a ir modificando a medida que se va haciendo más profunda, donde van a comenzar a predominar anaerobios facultativos gram negativos, ¿sí? Y ahí, bueno, nombra algunos. No hace falta que se aprendan todos estos nombres, sino que sepan esto, la diferencia en que primero son cocos y bacilos positivos, aerobios facultativos, y luego se van haciendo cada vez más gram negativos y anaerobios, hasta llegar a los anaerobios estrictos. Esa placa subgingival que se asocia al epitelio son bacterias que tienen la capacidad de penetrar el epitelio y penetrar el tejido blando. Y dentro de estas ya las vamos a estudiar, dos muy importantes son el Agregatibacter actinomyces concomitans, este A actinomyces concomitans se escribe, ese nombre largo y difícil, y la Porphyromonas gingivalis. Y luego tenemos una placa subgingival flotante que no está adherida ni al epitelio, ni penetra el epitelio, ni está adherida al diente, que está ahí flotando, que esta carece de una matriz definida y está constituida por cocos, por bacilos gram negativos, por anaerobios facultativos y anaerobios estrictos. Hay también filamentos, bacilos móviles, espiroquetas,
Bueno, y tiene más o menos las mismas bacterias. Hay P. gingivalis, Tenera forcita, Fusobacterium, ¿sí? Y algunas treponemas. Entonces, estas bacterias, las que están por encima del epitelio, es decir, esta placa supragingival, acá se las marco, se va a asociar con patologías que asientan ¿dónde? Si está por encima de la encía. ¿En la encía o En el diente. en el periodonto este de protección? ¿Sí? En la encía sería. Entonces va a estar relacionado con ¿qué patología? Gingivitis. Con la Gingivitis. gingivitis, perfecto. Mientras que estas bacterias que se meten, esta placa que está por dentro por debajo de la encía, se va a asociar más a ¿qué patología? Periodontitis. A la periodontitis. Y a su vez, esta que se adhiere al diente va a estar asociada, anótenlo a esto, pues se los puedo preguntar en el parcial, a las periodontitis crónicas, porque son esa placa que calcifica, que se adhiere, y característica de las periodontitis crónicas, que forma el cálculo. Mientras que esta placa que está flotante va a estar más asociada, anótenlo, a patologías como laguna, por las especies bacterianas que la conforman. Y estas bacterias que penetran en el epitelio y en los tejidos para producir daño, que están asociadas, esta placa subgingival asociada al epitelio, va a estar asociada con las periodontitis que son más agresivas. ¿Sí? Y esto es muy importante porque de acuerdo a la placa que la produce, va a ser la terapia que vamos a realizar más adelante. Si yo a la periodontitis crónica, que es esa placa que calcifica y se adhiere al diente, le doy un antibiótico, se lo di al vicio. Lo único que voy a crear es una resistencia bacteriana en el paciente. Yo ahí tengo que hacer un tratamiento mecánico para eliminar ese cálculo. Pero si yo en una periodontitis agresiva solamente le doy al paciente, le hago tratamiento mecánico, eliminación de ese cálculo, no la voy a poder curar porque las bacterias están dentro de los tejidos. ¿Sí? Entonces en ese caso tengo que dar como complemento un antibiótico. Si yo tengo una guna y tengo esta placa flotante, si no ha dado manifestaciones sistémicas, ya vamos a ver más adelante, no tengo por qué darle una medicación sistémica. Con el tratamiento local lo voy a solucionar. Mientras que si ya el paciente tiene fiebre y otros síntomas a nivel sistémico, debo darle el tratamiento correspondiente a nivel sistémico. ¿Sí? Por eso es importante clasificar la placa bacteriana, no es por una cuestión de que les queremos complicar la vida, sino que es importante por eso. Doctora, ¿Sí? o sea que la placa, a medida que se va especializando, se va tornando mucho más agresiva o va produciendo daños mucho más graves en el diente y en el periodonto de inserción, por ejemplo. Exacto, sí, a medida que la placa se va haciendo más compleja, van aumentando bacterias que son más virulentas, que son esas bacterias gram negativas anaerobias. Y esas van a hacer que sea mucho más, tienen más virulencia y por lo tanto va a ser más agresiva la acción que tienen. Y el tratamiento también va a ser distinto en ese Y el caso. tratamiento va a ser distinto. Ya vamos a ver todo eso. Ahora les di como un anticipo para que entiendan por qué les hacemos estudiar esto, ¿sí? Quiero irles relacionando esto, que es bastante tedioso, con la clínica. Bueno, y tenemos mecanismos, estas bacterias también tienen mecanismos de acción. Hay bacterias que van a producir daño porque tienen un mecanismo de acción directo, es decir, la bacteria libera, por ejemplo, toxinas o libera lipopolisacáridos que producen un daño directo en los tejidos, ¿sí? Y son estas bacterias, por ejemplo, una de las características en esta acción directa es la invasión de estas especies subgingivales dentro de las células, o sea que invaden el epitelio y el conectivo. ¿Estamos? Por ejemplo, un ejemplo de eso es el Agregatibacter actinomyces concomitans, son capaces de invadir las células endoteliales, vasculares y células epiteliales de la bolsa periodontal. ¿Por qué? Porque ella libera leucotoxina, colagenasas, enzimas que son colagenasas, epiteliotoxinas, endotoxinas. Todas estas enzimas lo que hacen son sus factores de virulencia, destruyen el tejido y eso les permite invadir el tejido. Tiene una acción, un mecanismo de acción directo. Pero hay otras, que no, bueno, acá hay otros mecanismos de acción directa, por ejemplo, la Porphyromonas gingivalis invade células epiteliales y endoteliales. Y además tiene sus fimbrias, está formada por fimbrias, que dan esa estructura proteica que le daba el mecanismo de adhesión. Las espiroquetas también, como tienen la particularidad de tener movilidad, esto les permite atravesar la matriz y penetrar los tejidos. Una de las, ya vamos a ver cuál es la espiroqueta más agresiva.
Otros mecanismos de acción directa como factores de virulencia, bueno, hay otras bacterias que liberan sustancias que dañan las células tisulares, por ejemplo, algunas liberan sulfuro de hidrógeno, otras determinan que liberan, por ejemplo, lipopolisacáridos, otras liberan colagenasas que van a destruir la matriz intercelular. Tienen diferentes mecanismos de acción, pero todos estos mecanismos de acción son directos. Es la bacteria que libera algo y produce el daño, o la bacteria que invade y produce el daño en el tejido. Pero también el tejido no solamente se pierde, o sea, el tejido, cuando digo tejido, ¿a qué me refiero? Al periodonto de inserción y también al de protección. Estos tejidos no solamente se pierden por la acción directa, el ataque de la bacteria, sino porque a veces el mismo huésped, al defenderse de estas bacterias, de este ataque, va a liberar sustancias que también producen daño y destruyen los tejidos. ¿Sí? Por ejemplo, cuando veíamos el primer cuadrito, cuando comienzan a actuar las defensas, el sistema inmune innato y adquirido, el huésped libera, por ejemplo, citoquinas, como la interleuquina 1 beta, o la interleuquina 1,6, o el factor de necrosis tumoral alfa, o prostaglandinas, que van a producir una destrucción del tejido. Por ejemplo, el TNF-alfa produce directamente reabsorción de hueso, y el TNF-alfa lo liberan las mismas células del cuerpo. Ya vamos a ver bien cómo se produce cuando veamos la parte de inmunidad, pero lo producen las mismas células del organismo. Entonces eso es un mecanismo de acción indirecta, una destrucción indirecta. ¿Lo entienden? ¿Al directo y al indirecto? Sí, profe. Bueno. Y bueno, siempre para determinar que una bacteria o que un microorganismo es patógeno hay que analizarlo a través de postulados. Los primeros postulados que se describieron eran los postulados de Koch, que Koch decía que para que un patógeno una bacteria sea considerada patógena, que produzca una enfermedad, tiene que cumplir unos postulados, que era aislarse de manera sistemática en todos los individuos que tienen esa enfermedad, por ejemplo, el bacilo de Koch, que produce la tuberculosis. Todos los pacientes que tienen tuberculosis tenían el bacilo. Esa bacteria tiene que poder crecer en cultivos puros en el laboratorio. Se cultivó el bacilo y crecía en cultivos puros de laboratorio. También esa bacteria tiene que ser capaz de producir una enfermedad similar cuando es inoculada en animales de laboratorio susceptibles. Se hizo el experimento y producía la misma enfermedad en los animales, producía una tuberculosis. Y esa bacteria también, el cuarto postulado que debe cumplir, debe poder ser recuperada de las lesiones de un animal enfermo en el laboratorio. Si nosotros queremos asociar las bacterias periodontales con los postulados de Koch, ¿qué les parece? Es imposible, ¿no? Porque no está producida por una bacteria, sino que está producida por más de 700 especies de bacterias. ¿Estamos? Que actúan asociadas entre sí. Entonces, Sokransky estableció otros criterios que son los que nosotros nos vamos a basar para poder determinar si una bacteria es patógena o no a nivel periodontal. El primer criterio que tiene que cumplir ese patógeno es el de asociación. Quiere decir que el número de microorganismos etiológicos o causales en esa localización patológica debe estar aumentado. Entonces, por ejemplo, si yo tomo muestra en una bolsa periodontal que está enferma, yo tengo que ver que la Porphyromonas gingivalis tiene que estar aumentado el número. ¿Sí? El 2 es el criterio de la eliminación. Si ese microorganismo es eliminado o suprimido, o por lo menos disminuido, la enfermedad debe resolverse o detenerse. El tercer criterio es que tiene que haber una respuesta por parte del huésped, una respuesta inmunitaria. Nosotros sabemos que el huésped responde con sus mecanismos inmunoinflamatorios frente al ataque bacteriano. El cuarto criterio que tenemos que considerar es que esas bacterias deben tener factores de virulencia. Recién estuvimos estudiando todos los factores de virulencia que tiene, por ejemplo, la Agregatibacter actinomycetin conmitans. Y cuarto es que puedan hacer estudios en animales experimentales, es decir, que pueda ser inoculado en un animal y producir la enfermedad, que también se comprobó en las bacterias estas periodontales. Entonces, por ejemplo, vamos a dar un ejemplo específico de la enfermedad periodontal. Por ejemplo, la Agregatibacter actinomycetin conmitans. ¿Se lo puede considerar un patógeno de la enfermedad periodontal? A ver, ¿cumple el primer criterio de asociación? Sí, ¿por qué? Porque se hicieron estudios donde se lo encontró en un número muy elevado, en unas periodontitis que antes se denominaban periodontitis juveniles, que luego se llamaron periodontitis agresiva localizada, y se determinó
que el Agrigatibacter actinomycetencomites era el patógeno patognomónico que producía este tipo de periodontitis. Y se vio que estaba en menor cantidad presente en la gingivitis y que estaba en un muy bajo número en salud. Es decir, que cumple el primer criterio de asociación. El segundo criterio, que era el de eliminación, también lo cumple, porque se vio que luego de realizar un tratamiento exitoso, esas lesiones recidivaban, esas lesiones que tenían el patógeno desaparecían, se curaban. Luego cumple el tercer criterio, porque era la respuesta inmune del huésped. Se vio que en estos pacientes que tenían periodontitis agresivas localizadas, la ex periodontitis juvenil llamada localizada, generaban anticuerpos elevados en suero o en saliva contra esta bacteria. El cuarto criterio, que es el de que tiene factores de virulencia, recién dijimos que tienen leucotoxinas, colagenasas, epiteliotoxinas, etcétera, que son capaces de inhibir los fibroblastos, tienen factores también inductores de resolución ósea, tienen factores que modifican la función de los neutrófilos, etcétera. Y el quinto criterio, que era el de los animales de laboratorio, se vio que induciendo la enfermedad en ratas, o sea, inoculando las ratas con el Agrigatibacter actinomycetencomites, en esas ratas se producían abscesos subcutáneos. O sea, es decir, que producen infección. ¿Sí? Entonces se vio que esta bacteria, como cumple los 5 criterios o los 5 postulados descritos por Sokransky, se la considera una de los patógenos de la enfermedad periodontal. Bueno, Profe, entonces el criterio de Sokransky también son para determinar que la bacteria sea patógena. exacto, son para determinar que la bacteria es patógena, porque las bacterias periodontales no podíamos determinarlo con los postulados de Koch. Claro, no era porque son una sola- múltiples. Exacto, porque son múltiples, ¿sí? Listo, Entonces, gracias. por eso se describieron criterios nuevos, para tener en cuenta que son los criterios de Sokransky, que son los que se utilizan para determinar si un patógeno es o no que produce la enfermedad periodontal. Y ese es un ejemplo de la Agrigatibacter actinomycetencomites. Bueno, entonces, esto ya no les voy a dar más, porque esto es lo mismo, repetir lo mismo. Es otro ejemplo de que existen mecanismos directos a través, por ejemplo, de leucotoxinas o de proteasos y mecanismos indirectos que son cuando el organismo mismo produce la enfermedad. Bueno. Doctora. Sí, ahí dejo de compartir para poderlos ver. Denme un segundo. Dejaré pasar. Ahí está. Sí. Sí, entonces, ¿puede ser entonces que aquellas bacterias que producen periodontitis también pueden producir gingivitis? Sí. La semana que viene, que vamos a ver el último teórico de Biofil, vamos a ver que las mismas bacterias que están en la periodontitis están en la gingivitis y están en la salud. Lo que cambia es la proporción de estas. ¿Sí? Por eso le decía, por esa la pregunta mía era. Exacto, Leonardo. ¿Por qué? Por ejemplo, en salud vamos a tener un gran porcentaje de bacterias de los grupos de bacterias benéficas que son compatibles con la salud y muy pequeña proporción de bacterias que son patógenas. A medida que pasamos a la gingivitis o a la periodontitis, esas proporciones se van a modificar y van a aumentar, por ejemplo, las del grupo rojo o las del grupo naranja y van a disminuir las del grupo celeste, verde, amarillo, que son las benéficas. Bien. ¿Sí? Sí. Bueno. Profe, una Sí. pregunta. ¿La placa de herida del diente producía la periodontitis agresiva y No, la herida del epitelio la al revés, crónica? al revés. Al revés. La de herida al diente, la crónica. ¿Por qué? Porque es la placa que tiene la capacidad de calcificar y formar el sarro. En cambio, la Bien. otra es la que tiene la capacidad de penetrar en el tejido, invadir más profundamente. Y esa Bueno, gracias. Bueno, la semana que viene vamos a ver bien esa parte, porque la semana que viene el teórico, hoy era como muy pesado el teórico porque era la parte básica, digamos, de cómo se forma la placa, cómo está clasificada y todo. Traté de relacionársela un poco con la clínica para que entiendan para qué la estudiamos. La semana que viene vamos a ver más relacionado a la parte clínica, ¿sí? Buenísimo, bueno. Profe, le hago una consulta. Sí, Guillermina. La flotante, que es la que está presente en el surco o en bolsa, está asociada a la laguna, ¿verdad? Sí. Ya vamos a estudiar laguna después. Sí. ¿Qué más? Y hoy han entrado 46 nada más al teórico, de 170. Entonces, después esas son las cosas en el parcial. Si yo en el teórico les digo cuáles son
las cosas que voy a tomar, ¿o no? Seguro que a ustedes les fue bien. Esperemos, profe. Sí, estoy segura que sí. Seguro que sí. Pero era difícil el parcial, no. No. Había que pensar un poco, nada más. ¿Sí? Bueno, ya esta semana les vamos a dar las notas, así ya se pueden estudiar los que tengan que recuperar. Profe, Profe, al entonces Pau, el recuperatorio, Sí, el recuperatorio sería el próximo lunes, no el otro. exacto, sí. Sí, sí, para que tengan Perfecto, tiempo de gracias. estudiar. Si les tomo el lunes que viene, les va a ir mal de vuelta. Sí, gracias. Vamos a tiempo. Bueno, Lucía, ¿qué decías vos? No, sí, al Pau lo van a subir al aula. Sí, ahora se los activo. Ah, Ya bien. se los activo. Sí, y la semana que viene vemos la última parte y ya terminamos con biofil y empezamos con mecanismos defensivos del área dentogingival, inmunidad, toda esa parte. ¿Sí? Gisela. El recuperatorio, sí, siempre les damos el mismo. Siempre les damos el mismo para que aprueben. ¿O no, Silvia? Sí, La doctora imprimió de sí, más para sí. darles el No, mismo. la verdad que yo casi que me pongo a revisar las preguntas, están en diapos, en los Power que hemos subido, más allá que la doctora dice, ojo con esto, están las respuestas, o sea que me parece que a lo mejor falta un poquito de repasar. Siempre, mira, las respuestas o se las damos, porque les digo, les vamos a tomar esto, les vamos a tomar el otro, cuando les voy dando los teóricos, o siempre las sacamos de los PowerPoint, de las mismas diapositivas. No, no inventamos nunca nada. Estaba mirándolas acá, pero no, están todas. Están todas. Y la otro día les dije, estudien registro parental simplificado, y en cada tema había una pregunta. Les dije, les voy a tomar eso, cuáles son las tres características que tiene que tener una bolsa y el fundamento del rapaje erizado radicular. Se los dije. Bueno, el cuadro de diagnóstico lo hicimos. Eh, lo de las fases de tratamiento se las dije también y les dije que se las podía tomar. Las diferencias entre curetas, eso está en el PowerPoint que les subí, lo hemos visto en los talleres. ¿Qué es una bolsa? Sí, después acá tengo los del grupo del lunes nada más, después les puse la técnica de cepillado de Bass, explicarle y con qué les dije, con qué se limpiaba una recesión gingival aislada, a los otros cuándo se usaba hilo, cuándo se usaba, y todo eso está en el PowerPoint subido. Sí, Después el espacio de inserción supracrestal eran dos palabras, cómo está constituido y dónde está ubicado. Pusieron algunos nombraron hasta el ligamento periodontal, que no forma parte del espacio supracrestal. hay una diapo de esa. Sí, y después la de la irrigación del periodonto de protección y de inserción, cualquier cosa pusieron. Desastre esa. Pero bueno, vamos a ver. Y la del empaquetamiento de alimentos, que se los puse los dos temas, era una diapositiva que les subí en el último. Eran dos diapositivas que les subí en el último teórico. ¿Se acuerdan? Sí. En el plan de tratamiento, que En el fue el plan de último que tratamiento, subimos, sí, ahí estaba. sí, ahí estaba. Pero bueno. Bueno, vayan a descansar. Vamos todos Bueno, y entonces. los que no pudieron ir al parcial, que lleven el certificado para poder tomarles. Sí, el que faltó al parcial, yo diría que traiga el certificado el próximo, el lunes lo tomamos. El que tenga Bueno, certificado, porque si no después no van a poder recuperar. Yo le voy a decir a Ángela que les avise. ¿Faltó alguna? No sé. Porque no he eh, revisado. ¿Vos, Guillermina? yo, Yo, profe, falté. Ah, bueno. Vos tenés que hacerlo entonces. ¿Qué día tenés vos práctico? ¿Lunes o martes? Pero tuve un problema personal, no estuve enferma. Así que Ah, si tengo que recuperarlo, tengo un problema. bueno, bueno, hacer el recuperatorio y después vemos. Mm, Bueno. sí, yo hablé con Guillermina, Ah, bueno, bueno. Está entonces. Bueno, chicos. ya me explico. Bueno, pero va a probar porque viene todos los Y teóricos. Guillermina va a ir a la actividad de química. Ah, bueno, bueno, perfecto. No, y seguro que aprueba, sí, está siempre en los teóricos. Sí, es excelente, Guillermina. Bueno, Guillermina, mándame el power, ¿sí? Hay dos alumnas, Bachi, que van a ir bueno, el martes temprano y el resto va a ir miércoles y jueves. bueno, perfecto. Y después lo otro que podemos ir haciendo, el que le falte paciente, cuando venga el práctico, puede ir a consultoría externa, ir viendo algo. Te podemos mandar a vos, sirve los lunes y los martes mandar vos
la consultoría externa, Sí, para que vayan viendo cómo se trabaja y tengan otra experiencia. sí, sí. ¿Mm? Bueno, chicos, Bueno. bueno.